Hola, bienvenidos a este tiempo de edificación. Hoy quiero compartirles a ustedes un mensaje acerca del fracaso, pero más allá del fracaso, acerca de la experiencia valiosa del fracaso. Este término fracaso tiene inmerso una gran frustración cuando las cosas no salen como uno las quiere o como uno las desea. Por eso, cuando ocurre uno de estos actos denominados o llamados fracaso, deprimen a las personas. Los hacen desanimarse o los hacen abandonar sus propósitos, sus sueños, sus deseos, sus planes. Pero aunque usted lo dude, la vida está llena, más llena de fracasos que de éxitos. Si yo hoy estoy aquí hablándole, no es por mis éxitos, no es por mis triunfos, no es por lo que he conseguido, es por mis fracasos, los cuales se convirtieron en experiencias, porque esas experiencias ayudan a templar nuestro carácter. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, encontramos una historia maravillosa en la cual Jesús, nuestro Señor Jesucristo, restituye a Pedro tras una serie de fracasos, una serie de pequeños fracasitos que fueron llevando a Pedro a un gran fracaso. Pedro, lejos de ser el discípulo perfecto o un discípulo perfecto como todos los demás, Pedro se caracterizó por su gran impulsividad, su gran emocionalidad, como muchas veces nosotros actuamos impulsivamente, sin pensar, hacemos las cosas, decimos las expresiones o las palabras y después nos ponemos a pensar lo que hemos hecho, lo que hemos dicho y nos angustiamos y tratamos como de justificar nuestros actos. Por esa impulsividad terminó Pedro en un gran fracaso al negar a Jesús por 3 veces. Pero para poder comprender la restitución después de ese gran fracaso, primero veamos las razones que indujeron a Pedro al fracaso de la negación, entendiéndolo, viéndolo así como la negación como un gran fracaso que lo que hace es alejar a Pedro de ese llamado que Jesús le había hecho. En el momento de la confrontación, cuando Jesús fue apresado y se dio cuenta que todos los demás discípulos huyeron, se escondieron, Pedro en ese momento sintió un gran pánico, un gran temor en su corazón. Y ese pánico y además por la curiosidad que él tenía de lo que iba a ocurrir con Jesús, de lo que de pronto Jesús iba a hacer, se refugió en el lugar incorrecto. Se unió, dice la palabra de Dios, con los siervos contrarios. Ya no se unió con sus discípulos, no huyó de pronto a orar lejos, a reunirse con sus discípulos. No, se mezcló con la gente, con la misma gente que lo estaba juzgando a Jesús, que lo estaba condenando, que lo estaba humillando, que lo estaba lacerando, que estaba burlando. Pedro se unió a ellos, se camufló en ellos. Ello lo que hizo fue relacionarse con las personas equivocadas. En su fracaso, Pedro sintió un gran dolor, por supuesto, un gran dolor del error que había cometido y entendió que hay grandes consecuencias, porque en ese momento ya no tenía gozo, ya no había alegría en su corazón. En ese momento se sentía solo, había una soledad impresionante. Le hacía falta su relación. Yo cada vez que yo leo estos versículos y contemplo la mirada de Jesús hacia Pedro, pues yo creo que Pedro al mirarlo a Jesús sentía la falta de la relación con Jesús, la falta de relación con Dios, la falta de relación con sus condiscípulos. Prácticamente Pedro estaba pasando por un momento de oscuridad, estaba completamente perdido. Ahora, en el fondo de su corazón, él sentía una gran decepción, que es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando caemos en un fracaso, cuando somos objeto de un obstáculo, de un problema, sentimos una gran decepción. Quizá miramos hacia alrededor buscando culpables, no los encontramos, pero Pedro sentía una gran decepción por sí mismo, por él mismo. Y por eso toma una decisión. La decisión de Pedro es, me voy a pescar. Después de que pasa todos estos acontecimientos de la cruz, él vuelve a pescar, vuelve a su antigua vida, busca el refugio en su vida. Mire que el fracaso, la decepción, en lugar de permitir que avanzara, lo que hace es retroceder.
Los demás discípulos también hicieron lo mismo. Todos volvieron, dice la palabra de Dios, volvieron a sus labores, a sus funciones, a sus casas. ¿Todo por qué? Por el fracaso. Pedro abandonó su llamado, el llamado que Jesús le había hecho, y regresó a su vieja vida. Regresó con los compañeros de antes, regresó a sus labores cotidianas. La razón muy sencilla, porque se sintió que era inútil para el ministerio que Jesús lo había llamado. Y creía que la única opción o la mejor opción que tenía en ese momento era regresar a su antigua labor de la pesca. Pero el verdadero amigo, ese amigo fiel que es nuestro Señor Jesucristo, nunca lo había abandonado, nunca lo abandonó. Y siempre lo siguió hasta donde él se refugiaba, hasta donde él se escondía. Siempre Jesús estuvo pendiente de él. Y en ese encuentro, porque lo busca, es donde Jesús restituye a Pedro. En ese encuentro, cuando lo busca en la playa, cuando habla con él, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Es cuando comienza esa restitución. Esas tres preguntas de Pedro, ¿me amas? Y las tres respuestas de Pedro diciéndole, Señor, tú sabes que sí te amo. En ese momento Jesús le dice, cuando le está preguntando, ¿me amas? ¿Amas el llamado? ¿Amas el proyecto, el propósito, el plan, el sueño que tú tienes? Sí, Señor, yo amo eso. Entonces, sígueme, sígueme, porque el llamado se lo había hecho Jesús, porque el plan, el propósito se lo había puesto Jesús. Sígueme, sigue adelante con tu proyecto. Le restituye el amor, la pasión por el llamado, la pasión por el sueño, la pasión por lo que desea. De igual manera, Jesús restituye tu amor por lo que tú sueñas, por lo que tú deseas, por lo que tú sientes, anhelas llegar a conquistar o llegar a alcanzar o llegar a emprender. Gracias a Dios porque tenemos un amigo como Cristo, un amigo que no solo perdonó nuestros pecados, que no solo nos perdona, sino que también nos anima, que nos alienta, que nos fortalece en nuestros fracasos, que nos hace ver que nuestros fracasos, más allá de ser un fracaso en sí mismo, es una experiencia de vida. La palabra de Jesús a Pedro es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo para que entienda que el hecho de fallar en algún momento de nuestra vida no te hace un fracasado, no nos hace unos fracasados. Significa simplemente que todavía no hemos triunfado, significa que estamos caminando hacia algo, significa que hay todavía mucho camino por recorrer. Las acciones que tú decides, que tomas, que ejecutas a diario, buenas o malas, te llevan a tener nuevas experiencias, buenas o malas. Yo estoy convencido de que las experiencias que más enseñan son aquellas experiencias que más te han golpeado, las más duras. Los fracasos y las malas experiencias no significan que no puedas lograrlo, por el contrario, significa que estás aprendiendo, que estás siendo más sabio cada día, que puedes en las futuras decisiones tomar la decisión correcta de decir, por aquí yo no voy, yo ya transité por este camino, yo no vuelvo a repetir la misma situación de hace años. Significa que estamos aprendiendo cada día, valorando aquello que perdimos, valorando las relaciones que tuvimos, valorando todo lo que vamos descubriendo en nuestro diario vivir. Y eso nos lleva a un grado de humildad, donde aprendemos a reconocer nuestros errores, que eso es lo más importante, porque los golpes, los fracasos, las experiencias duras debe llevarnos a nosotros a reconocer nuestros errores, a reconocer que no tuvimos el suficiente compromiso, el suficiente conocimiento, la suficiente buena actitud o la suficiente fe como para lograrlo. Pero lo que menos debes hacer en ese momento de difícil, de obstáculo, de fracaso, es sentirte inferior en comparación con los otros. Porque ese es uno de los grandes problemas que induce el fracaso, a sentirse el peor de todos. Pedro, en el momento en que había negado a nuestro Señor Jesucristo, viéndolo en medio de toda esa gente que lo estaba juzgando y condenando, se sentía el peor de todos. Si usted lee un poco la historia más y profundiza un poco más en la historia de Pedro, él va donde sus discípulos, llora amargamente, dice la palabra de Dios, y les confiesa que se siente el peor, absolutamente el peor de todos.
No necesitas tú compararte con los demás. No necesitas ver lo que están triunfando, lo que están consiguiendo, lo que están alcanzando o lo que han alcanzado los demás. Por el contrario, tú eres diferente, tú eres único a los ojos de Dios y por eso debes mantener esa humildad de entender que todo lo que tú has construido lo estás haciendo a tu propio paso, a tu propio nivel, con el enfoque y con la visión que Jesús te está dando. No creas que has perdido o has desperdiciado el tiempo, porque muchas veces las personas frente a las dificultades y frente a los problemas creen que han perdido el tiempo y miran hacia atrás y hay muchos años de la vida recorridos y dicen, no he hecho nada. No creas. Cuando tú has actuado, cuando tú has obrado, cuando tú has luchado en la vida, entiendes que has recibido y tienes muchas experiencias y que tú necesitas esforzarte más, que necesitas hacer unos cambios en tu vida, que necesitas enfocar tu visión. ¿Para qué? Para poder ver aquello que tú no lo has visto durante tantos años. Pero si eres de las personas que no has hecho nada para remediarlo, que sigue rumiando el dolor, la amargura, entonces sí has perdido el tiempo. Entonces sí estás perdiendo el tiempo. Y es ahora y es el momento de dejar que Jesús restituya la pasión, de acercarte tú a Jesús para que restituya tu pasión, para que restituya tu amor, para que restituya esa visión, ese anhelo, ese deseo, ese primer amor, el cual te mantenía a ti encendido tratando de lograr aquello con lo que tú siempre has soñado. Cada fracaso, cada problema, cada obstáculo, cada experiencia que enfrentas tú en la vida no son más que oportunidades. Oportunidades para hacer las cosas diferentes. Si nosotros queremos resultados diferentes en nuestra vida, tenemos que obrar de una manera diferente. Tenemos que cambiar. Si sigues tú haciendo lo mismo y lo mismo, la experiencia te va a llevar siempre, esa misma experiencia te va a llevar a obtener el mismo resultado. Hay que salir de la rutina. ¿Para qué? Para ser más creativos, para ser más productivos, para ser más visionarios. Todos estos obstáculos, problemas, no son más que bendiciones, son bendiciones que abrirán otras puertas, quizá puertas que tú no has contemplado. Muchas veces frente a las oportunidades que te ha presentado Dios, la vida, en la relación con tus amistades, tú no has contemplado esas puertas, siempre has negado esa puerta, siempre has dicho, no, eso no es lo que yo quiero, no, eso no es lo que yo deseo, pero esta es la oportunidad, es el momento de ir y explorar esa oportunidad, esa puerta que se está abriendo, quizá una puerta desconocida, pero no te preocupes, Jesús está contigo, Jesús camina contigo, Él va contigo, Él no te abandona. Él es la luz y te está llevando para que se ilumine, se aclare aquello que tú ves como algo desconocido. Los fracasos, las experiencias difíciles, los problemas también son lecciones. Lecciones para asumir nuevos retos. La vida está llena de nuevos retos y eso es lo que hace que uno se mantenga vivo. Nosotros vivimos unas etapas en la vida. Como niños tenemos unas lecciones, tenemos unos retos que asumir como preadolescentes, como adolescentes, como jóvenes, como hombres y mujeres maduros, adultos, como ancianos. En cada etapa de nuestra vida, Dios nos presenta nuevos retos. La vida nos da nuevos retos por alcanzar, para aprender. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de luchar, nunca dejamos de conquistar y aceptar. Aprendemos a aceptar aquello que no podemos cambiar, porque hay muchas cosas que no vamos a poder cambiar, hay muchas cosas que inevitablemente tendrán que suceder y eso no nos va a detener, eso no va a hacer que nuestra vida se llene de amargura, nuestro corazón se llene de dolor, por el contrario, aquello con lo cual nosotros no podemos evitar, no podemos hacer absolutamente nada, simplemente se lo entregamos en las manos del Señor. Los fracasos, las experiencias también son mensajes que dicen que las cosas no siempre van a salir como nosotros las deseamos, como nosotros queremos, no siempre. Los obstáculos son puertas que se abren para hacernos ver una visión, para tener una visión nueva, para tener una oportunidad de mirar otro camino, un camino alterno, para poder conquistar aquello que nosotros deseamos. Siempre y cuando no dejemos que el resentimiento, la frustración, el desespero se apoderen de nuestro corazón. Porque en el momento más difícil, en el obstáculo, en la experiencia amarga y dolorosa, en el fracaso,
Somos vulnerables. Eres vulnerable. Y lo que más debes cuidar es tu corazón. Que no se llene tu corazón de resentimiento, que no se llene de amargura, que no comience a destilar esa amargura. Por el contrario, en lugar de caer en el desespero, que el desespero no es más que la desesperanza de decir, pues ya todo está consumado, ya todo está terminado, pues yo me muero. No, ese es el tiempo, es el momento más importante en esa circunstancia de buscar a ese fiel amigo para que restituya tu corazón. En Proverbios dice la palabra de Dios que pongamos en las manos del Señor todas nuestras obras y todos nuestros proyectos se cumplirán. En el momento en el que tú te sientes desesperanzado, en el momento en el que tú te sientes destrozado, desesperado, en el momento en el que tú sientes que todos tus sueños se han caído, es el momento en el cual tú debes recurrir a ese fiel amigo para entregarle a él todos esos proyectos. Así que yo te invito, acércate cada día más a Jesús. Él restituye todo lo que se te ha perdido y recibe de él el ánimo, el aliento, el amor y la pasión que te hacen falta para seguir adelante. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.